Damas y caballeros, por favor, ocupar sus asientos. Damas y caballeros, recibimos al excelentísimo señor José Raúl Mulino Quintero, presidente de la República. Muy buenas noches, excelentísimo señor José Raúl Mulino Quintero, presidente de la República. Honorable señora Maricel Cohen de Mulino, primera dama. Sus excelencias, ministros y viceministros de Estado, autoridades, miembros del cuerpo diplomático, presidentes, directores y representantes de gremios, medios de comunicación, damas y caballeros, bienvenidos a la Cena Anual por la Libertad Económica de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Hoy nos reúne un propósito que trasciende esta ceremonia: reafirmar el compromiso de APEDE con los principios que hacen posible el desarrollo de las naciones. La libertad económica y la democracia son pilares esenciales para construir sociedades más prósperas, competitivas y con mayores oportunidades para todos. Recibimos a la honorable señora Julia de Santis, presidenta de APEDE. Excelentísimo señor José Raúl Mulino, presidente de la República de Panamá, señora Maricel de Mulino, primera dama, estimado doctor Nicolás Albertoni, ex vicecanciller de la República Oriental del Uruguay, distinguidas autoridades, ministro, expresidente de APEDE, apreciados socios y amigos todos. Primero, déjenme decirle que estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada. Y sí, quiero agradecerle profundamente al señor presidente que haya asistido. Él me lo prometió, nos vimos a principios de año y me lo prometió y cumplió su promesa, así que gracias. Esta noche celebramos 25 años de la Cena de la Libertad Económica de APEDE. Un cuarto de siglo manteniendo viva una conversación esencial para Panamá: cómo construir prosperidad con libertad, responsabilidad e instituciones sólidas. Celebrar este aniversario no es mirar al pasado con nostalgia, es renovar un compromiso con el futuro de nuestra patria. De hecho, esta cena fue creada por nuestro expresidente Carlos Ernesto González Ramírez, que está aquí presente, y que realmente fue visionario, porque la cena ha sido un hito cada año, han traído personas que van
apoyando este principio que nosotros defendemos, que es la libertad económica, apoyando y confirmando, reafirmando. Desde su fundación, APEDE ha sostenido una convicción profunda: no hay desarrollo humano ni movilidad social sin libertad para emprender, crear e innovar. Pero estos 25 años también nos han dejado una lección clara: la libertad económica no se agota en el mercado, necesita instituciones confiables que la protejan, la ordenen y la pongan al servicio de todos. ¿Qué entendemos por libertad económica? Tú me hablas de eso y ¿qué entendemos? Es que cada panameño pueda decidir sobre su trabajo, su inversión y su proyecto de vida sin interferencia arbitraria ni traba injustificada. Obviamente, ese panameño que debe decidir debe tener una infraestructura que le permita decidir buena educación, porque la libertad también tiene que ver con tu posibilidad dentro de las circunstancias. Es respeto al esfuerzo individual, garantizar reglas claras y abrir oportunidades para que más personas puedan progresar. Pero libertad económica sin institucionalidad es frágil. La institucionalidad es el contenedor, la libertad económica es el contenido. Sin Estado de Derecho, justicia independiente, reglas transparentes, la libertad puede convertirse en privilegio. Y sin libertad para emprender, las instituciones pueden quedarse atrapadas en la burocracia. El Índice de Libertad Económica del 2026 ubica a Panamá como una economía moderadamente libre, o sea que no estamos tan bien. En el puesto 63 a nivel global y 12 en América Latina. Es decir, como dicen hoy día, es una oportunidad de mejora, una oportunidad de mejora. Nuestras fortalezas monetarias y logísticas son indiscutibles, pero el indicador también nos recuerda que nuestro mayor reto está en fortalecer la justicia, la eficiencia pública y la competitividad transparente del mercado. En este camino reconocemos la voluntad política y las decisiones de la administración del presidente José Raúl Mulino. Asumir la reestructuración de la Caja del Seguro Social fue un acto de responsabilidad fiscal indispensable, con mucho costo político. La mejora en las finanzas públicas, la reducción del déficit fiscal, el fortalecimiento del balance primario y el mantenimiento del grado de inversión envía una señal importante de confianza, así como la ley de sustancia económica que nos ha hecho salir, que no esperemos que ya salgamos de la última lista, y la salida de la segunda lista que nos tenía, así que una salida importante. También valoramos los avances orientados a fortalecer la transparencia internacional, incluyendo la ley de sustancia económica y el proceso de acercamiento a los estándares de la OCDE, siempre resguardando un diseño fiscal competitivo. La verdad es que recuerden que nuestro CADE fue justamente sobre la entrada a la OCDE, y que sí quiero recalcar, la entrada a la OCDE es un proceso, y es un proceso donde no se termina en un gobierno, y todos los panameños tenemos que asumirlo y tenemos que defenderlo, porque después va a ser un proceso que nos va a traer mucho más progreso para el país. Así que sí les pido, como que recordemos siempre la importancia que tiene ese proceso y de seguir trabajando en esto, sobre todo los gremios, que tienen un rol importante que jugar. Reconocemos además, me perdí, aquí está. De igual forma, la integración como Estado asociado al Mercosur abre oportunidades para consolidar a Panamá como un centro regional de servicio, inversión y conectividad. Reconocemos además los pasos hacia la modernización educativa, la futura licitación de los puertos de Cristóbal y Balboa bajo estándares internacionales y la atención a la gestión del agua frente a una realidad apremiante. Son temas que requieren visión de Estado, continuidad y diálogo constructivo. Así que valoramos lo que está haciendo su gobierno. Pero la agenda institucional exige ir más allá. El gran desafío es pasar de la aprobación de leyes a la ejecución real, consolidar una justicia independiente y eficiente, desregular y digitalizar para liberar a las pymes de trámite innecesario y ser atractivo
para aumentar la inversión extranjera directa. Sabemos que se está trabajando en el tema, pero toma tiempo. Nunca las cosas son tan rápidas como uno quisiera, sobre todo cuando los procesos son profundos y los cambios también. Así que toma tiempo, pero tenemos que decir lo que nos parece relevante. Elevar la transparencia en la contratación pública también es importante. Sostener la disciplina fiscal y fortalecer el capital humano mediante educación de calidad, innovación y productividad. La prosperidad real de Panamá no surgirá de la improvisación. Nacerá de un país donde la libertad de emprender camine de la mano con un Estado transparente, eficiente y fiscalmente responsable. Solamente quería, ya estoy terminando, pero quería fortalecer el concepto de institucionalidad. La institucionalidad se ve como una institución, como que es algo, no sé, el ministerio, como una cuestión abstracta, pero las instituciones las hacemos las personas. Y somos las personas, los ciudadanos, los que tenemos que vigilar todo el tiempo que la institución funcione. De ambos lados, el gobernado, el que gobierna, cumpliendo con las leyes, y el gobernado también, no exigir más allá de lo que exige, lo que tiene la ley. Entonces es una relación de ambas partes que tienen que, digamos, construir y mantener la institucionalidad. Es un proceso que es continuo y cuya responsabilidad está en todos los ciudadanos panameños. No es un tema solamente del gobierno, es una corresponsabilidad. Desde APEDE reiteramos nuestro compromiso como gremio técnico, propositivo e independiente. Señor presidente, autoridades y amigos, cuenten con nosotros como socio estratégico para impulsar la productividad, el empleo formal y un desarrollo incluyente basado en confianza, reglas claras y oportunidades para todos. Sigamos defendiendo la libertad de emprender, fortaleciendo la institucionalidad y trabajando unidos por un Panamá más próspero, más justo y más competitivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, señora presidenta. Por favor, se mantiene con nosotros en el escenario. Este momento es muy especial para la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Invitamos al excelentísimo señor José Raúl Mulino Quintero, presidente de la República. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE, entrega especial reconocimiento al excelentísimo señor José Raúl Mulino Quintero, presidente de la República, por marcar un hito en la historia de este gremio, al convertirse en el primer presidente de APEDE en ser electo mandatario de esta nación. Damas y caballeros, queda con ustedes el excelentísimo señor José Raúl Mulino Quintero, presidente de la República. Muchas gracias, señora presidenta. Señores miembros de la Junta Directiva, expresidentes, ministros, viceministros presentes, amigos todos. Es imposible comenzar a leer mis palabras sin hacer un poquito de remembranzas. Esta asociación ha venido siempre manteniendo un liderazgo en pro de estas cosas de libertad económica, pero sobre todo siendo un baluarte en la lucha y la defensa por la democracia y la libertad en términos generales, así como la justicia.
No cabe duda que ha pasado mucha agua debajo del puente desde que fui presidente. Cuando Roberto Brenes, que está aquí, leyó aquella famosa carta al Niño Dios, y en la noche lo fueron a buscar a su casa preso y no lo vimos más hasta después de la invasión. Eso fue la Navidad de 1988. Para ser honesto, si mi memoria no me traiciona. Eran tiempos así. Una carta escrita por Roberto Brenes. Ustedes se pueden imaginar en ese momento, con mensajes y exaltaciones de valores y de temas que eran importantísimos para la época, pero en un momento muy frágil, en donde simple y sencillamente o éramos libres o seguiríamos siendo esclavos. Este gremio, y me lo recordaba Julia, no solamente pasó por esa época. Aquí está Carlos Ernesto González, padre, que en el año 76, junto a Bobby Aisman, Miguel Antonio Bernal, Chinchorro Carles, Billy Ford y otra playa de distinguidos panameños de la ciudad y del interior, chiricanos algunos como Santa María, Zamudio, etc., también fueron recogidos y enviados al exilio en un avión sin destino, sin pasaporte hacia Ecuador. Y allá se mantuvieron, unos cogieron para Venezuela, el otro cogió para Miami, el otro se quedó en Colombia, pero fueron deportados por disentir en un momento de la época crucial donde se discutía una ley importante para el país y APD simplemente expresaba sus puntos de vista con vehemencia. Hubo una reunión en Chiriquí y de ahí al exilio. Eran tiempos que a nuestra asociación era temerario llegar. La vieja oficina allá en la avenida Balboa, el edificio viejo, allanado en varias ocasiones. Y claro está, no faltaron momentos en donde fuimos amedrentados, donde fuimos perseguidos, donde fuimos llamados a juicio, indagados, etcétera, al punto en que muchos tuvieron que irse, otros fueron sacados, otros nos quedamos aquí hasta el último día. Pero nunca me voy a olvidar de aquella cena de Navidad, 1989, 19 de diciembre, el día de la invasión, poquitas horas después. Mingo de Valdier, el director ejecutivo. Y yo le dije en la tarde, Mingo, ¿cuánta plata tenemos en el banco? Y hay como $5,000. Dice, te lo vas a gastar todo esta noche en la fiesta. Así que ofrece el mejor whisky, vino, lo que sea, porque después de hoy, sinceramente, yo creo que o nos cierran, o nos matan, o nos exilian, pero esto se acabó. Y ese día fue particularmente raro, porque en la Embajada de Estados Unidos despedían a un alto funcionario, asesor económico, con quien yo me reunía en la bóveda del Banco Continental ahí en Vía España, para poder hablar sin que nos oyeran. Imagínense el Panamá de la época. Y había gente bien, buen número de personas, pero faltaban muchos, y comenzaron a llegar a eso de las 9, 9:30. Me acuerdo que Roberto Mota, que en paz descanse, me llamó una parte y me dice, algo raro está pasando, porque prácticamente nos han largado la embajada de los Estados Unidos. Y yo le dije, bueno, por algo será, por algo será. Dimos la fiesta, nos tomamos los tragos, yo llegué a mi casa y antes de acostarme empezaron las bombas. Yo le dije a Maricel, cierra las ventanas que creo que va a llover, porque hay truenos. Porque ya esa historia la conocíamos, que viene, pero en realidad no pasaba. Y a nosotros, a mí en lo personal, me embargó un sentimiento, yo no lo sé explicar bien, ¿no? Frustración, congoja, preocupación absoluta, porque no sabíamos qué venía, o qué iba a pasar. Y pasó lo que tenía que pasar, o lo que iba a pasar.
veníamos de 2 años y medio de sanciones económicas de Estados Unidos contra nuestra economía. O sea, que a mí no me echa cuento Venezuela ni ningún país. Panamá, se lo dije a varios presidentes la última vez que estuvimos, y a mí no me echa cuento nadie. Pues nosotros fuimos un país con un embargo económico de los Estados Unidos y decrecimos a menos 27%, la última cifra que yo recuerdo. A lo mejor caímos más, pero esa es la última que yo recuerdo cuando APEDE hacía sus estudios económicos. Y ciertamente comenzó toda una vorágine, si se quiere, de reconstruir lo que no había. En realidad la palabra reconstrucción era como un, no sé, un eufemismo, porque no había nada que reconstruir si todo estaba en el piso. Todo caído. Y así se hizo. Fueron tiempos muy duros, en donde el país simple y sencillamente no contaba con nada, salvo el deseo de echar para adelante, eso sí, de todos los panameños, sin duda alguna. Y poco a poco el gobierno fue encaminándose con sus aciertos y desaciertos, hasta el día que me tocó a mí, ya yo era viceministro de Relaciones Exteriores, estaba en el despacho del presidente Endara y llegó Billy Ford. Los que no conocieron a Billy Ford no saben el personaje que se perdieron conocer. Y le dice al presidente: tengo 2 noticias, una buena y la otra mala. Y Endara le dice: comienza por la buena. Dice: mañana abrimos los bancos. Los bancos todos los bancos estaban congeladas, las cuentas. Creo que se había logrado un mínimo de descongelamiento porque se tuvo que cerrar para evitar la quiebra del sistema. Cuando llegó el embargo de los Estados Unidos y hubo un running y se cerró la banca. Y ese es un tema que hay un personaje de la época, Olvin Gooding, que era ministro de Hacienda y Tesoro, que ordenó aquella decisión contra Noriega, porque era rifa time, como decimos. Y él dijo, no, así como se impuso y evitó la emisión de papel moneda. Mérito a quien tuvo la valentía de hacerlo en ese momento. Y le dice Endara: bueno, ¿y entonces la mala cuándo es? ¿Cuál es? Que vamos a abrir la banca mañana. Billy, ¿tú estás loco? No, no estoy loco, mañana. Ya yo hablé con el BID, con el Banco Mundial, no sé con quién, con el Chase, Banco Chase, que era otro Chase que no es el de hoy. Y nos tienen un safety net por las cochinas dudas, pero vamos a abrir la banca. Se abrió. Fue en un mes de julio, si mi memoria no me traiciona. Y no pasó absolutamente nada. Muy por el contrario. Los panameños comenzaron a mandar de vuelta su plata, aquellos que la tenían, afuera, y comenzó un repunte importante de la economía que ha tenido sus altas y sus bajas como todo en la vida. Así que todo eso lo viví aquí, en compañía primero de Roberto y después en la presidencia de APEDE, por haber estado un 7 de junio, como cualquier bystander, en la Cámara de Comercio aquella noche que se fundó la Cruzada Civilista Nacional. Jamás pensé que mi vida iba a tomar los derroteros que tomó, porque fue difícil de ahí en adelante salirme del tema. Lo hice, pero no lo hice. ¿Me entiendes? Lo hice, pero no lo hice. Y aquí estoy. Aquí estoy. Y ciertamente con una responsabilidad muy grande, con un deber muy grande. Un deber de enrumbar este país como lo estamos haciendo poco a poco, con mucho esfuerzo, pero con mucha habilidad también, para haber puesto esta casa en orden, para haber limpiado la economía, para haber limpiado la cara del país afuera. A mí me da mucho orgullo sentarme hoy en una mesa con presidentes del Mercosur, con ser invitados oficiales de la presidenta de México, en los Estados Unidos, en Europa. Tendré este fin de año una reunión en el Reino Unido con el primer ministro, con el rey, porque todos ven a Panamá muchas veces más de las veces los que los panameños lo vemos. Y hoy en el gabinete logístico en Colón, el tercero o cuarto que hacemos, me permití unas reflexiones en cuanto a ese tema, a propósito de
el tema portuario, que lo hemos venido manejando y decidiendo con mucha calma, pero con mucha determinación, para estar donde estamos. Y somos un país que hoy tiene 5 puertos, en camino de 4 más, 2 que va a ser la Autoridad del Canal de Panamá y 2 que pretendemos hacer como gobierno. Rescatamos la isla Margarita en Colón, el último espacio abierto frente al canal, luego de actos que rayaron en la maleantería, por decirlo menos, y cuyo uno de los artífices, imagínense si será maleante, que China lo está pidiendo en extradición y está preso. Eso ya es bastante decir. Y les decía que todo pasa por algo. Y esa decisión de haber asumido, luego de casi un año de estudio y de valoraciones de decisiones y de escenarios diversos en materia de puertos, nos pone hoy en ese portal donde estamos, manejando los puertos panameños en las 2 entradas del canal bien, con un flujo de contenedores que todo indica que van a aumento por las cifras que manejan los directivos tanto de TIL como de Maersk, y que va para bien, y el esfuerzo que se está haciendo también para subir a licitación lo antes posible esos 2 puertos a través de administraciones separadas, con el ánimo de que pronto podamos tener antes de la mitad del próximo año, o antes, yo quiero antes, adjudicadas por 25 o 30 años más esas 2 concesiones que son muy importantes. Pero por primera vez tenemos también al Canal de Panamá haciendo puertos, Telfer y Corozal. Y nos pone al gobierno central con el canal a través de un proceso que va a ser muy, muy interesante, porque al final del camino nadie distingue la autonomía del canal y la autonomía del gobierno de Panamá. Todos somos el Estado panameño, y eso nos va todavía a elevar mucho más el perfil de país logístico, país ya no solo marítimo, sino un país con una visión logística importante, más los ferrocarriles, más todo lo que chorrea al respecto. Y digo eso porque a petición mía, a mediados del año pasado, yo hice una reunión con la Junta Directiva del Canal y su administrador, y les dije, mire, vamos a constituir una comisión Canal y Gobierno, porque el presidente de la República soy yo, y a mí me incomoda sobremanera cuando me preguntan otros mandatarios u otras personas importantes en el mundo sobre sus proyectos y yo no sé qué están haciendo ustedes, y eso se acabó. Ustedes tienen que informar al gobierno central sobre este tema, todos los temas. Y ahí medio que regañadientas, arrastraron los pies, pero se hizo la comisión 3 y 3 con el ánimo de llevar el pulso de sus cosas y mutuamente llevarnos el pulso y compartir muchas experiencias, dentro de las cuales, por supuesto, en este tema ellos tienen muchísimas más que el gobierno. Pero también hay algo importante. Esa oportunidad que tenemos hoy día es única y no tenemos todo el tiempo del mundo para hacerlo. Esa es la otra. Yo le doy a esto inicio del próximo año. El año 2027 será un año interesante por todas las cosas que todavía me faltan en agenda hacer y las decisiones que tengo que terminar de tomar, con el ánimo, por un lado, de terminar de enrumbar esta economía de manera seria y responsable, sobre todo en el aspecto fiscal, pero también en la transformación institucional del Estado a través de una constituyente, que será una de las decisiones más profundas y, si se logra con éxito, el legado más grande de mi gobierno, haber reformado el Estado dentro de una participación amplia, democrática, de todos los sectores, como pasó en este país en 1945. No le tengan miedo, que no será un acto político para disolver ningún poder del Estado, ni para yo poder reelegirme, ni nada que se parezca. Absolutamente. Pero yo les digo hoy como presidente que este sistema no funciona.
No funciona. Aquí está mi asesor Roberto Brenes, que participa en todos los gabinetes junto con otros. Esto es un problema, mover este micrófono a esa mesa. La burocracia es interminable. Los problemas institucionales que hay son graves. Hay que pelear con la corrupción mañana, tarde y noche. Hoy día una corrupción más allá de la coima conocida, sino la infiltración del narcotráfico, que no es poca cosa, y que parecen venir tiempos, no diría borrascosos, pero sí muy complejos en Colombia por las decisiones que oigo anunciar por el presidente de la Espriella, con quien tendré la oportunidad el 7 de agosto de conversar, donde sea que vaya a tomar posesión, que todavía no sé, ciertamente, no sé todavía. Ojalá sea en la Casa de Nariño, pero creo que no, va a ser en un fuerte, en algún lugar cerca de Barranquilla, pero es un problema la logística. Pero bueno, yo estaré allí. Y comparto esto porque reitero algo que yo creo que he dicho. Nosotros nunca vamos a ser vecinos de Jamaica. Y hasta que el mundo se acabe vamos a ser vecinos de Colombia. Para lo bueno y lo malo que en ese país pase. Si a Colombia le va bien, Panamá no tiene ningún problema. Y si a Colombia se enreda y tiene problemas, a Panamá no le va a ir bien en algunos aspectos. Tenemos una presencia bancaria colombiana de no poca cosa. Yo creo que podemos andar en el 30 y sencillo % de la banca panameña en poder de empresas o empresarios o grupos económicos colombianos. Eso es dramático e importante, así como ha tomado un rol importante los grupos económicos hondureños en materia de energía y banca en Panamá también. O sea que tenemos jugadores en Centroamérica, en Honduras, en energía y banca, y tenemos, por supuesto, jugadores ya tradicionales en el mundo de la banca en Colombia. Así que, con estas reflexiones voy a leer un poquito de lo que me prepararon, que no tuve tiempo, estuve en Colón todo el día, debajo de un aguacero que no ha parado, y con la preocupación propia también de la enorme cantidad de panameños que yo no sé cómo van a pasar la noche de hoy, en Costa Abajo, en Veraguas, en Mariato, donde los ríos están a punto de desbordarse. Y hoy pregunté, porque yo tengo que viajar a Chiriquí mañana, que cómo está el tiempo para volar, y me dice con lluvia, pero puede ir. El viaje de Colón hoy a Panamá fue difícil porque no se veía nada, tuvimos que dar como 4 vueltas para bajar en Albrook, y es un clima que se está poniendo hostil, de verdad. Y por la información que manejo, hacia finales de año va a ser más hostil en términos de lluvia. O sea que tenemos que prepararnos y a la vez manejar la sequía al tiempo, que no es poca cosa. Pero bueno, seguimos. Yo agradezco infinitamente a nombre personal, a nombre de mi familia, mi esposa, mis hijos y nietos, esta enorme distinción. Yo siempre he pensado que la presidencia de la República es como un bus de la escuela. Lo he dicho muchas veces. Hay un día que tú te quedas dormido y el bus te espera y te lleva a la presidencia de la República. Y así me pasó a mí. Llegué así y no me arrepiento. Es el más grande y pesado honor que panameño alguno puede sentir sobre sus hombros. Y aunque uno quiera llevar una vida relativamente normal, que la trato de llevar, no es fácil. No es fácil por todo lo que implica y todo lo que conlleva para mí y para mi familia. Por la dificultad que es hasta moverse a visitar un hijo, tienes que ir con una tropelía de gente detrás de ti. Ir a un restaurante me incomoda muchísimo, simplemente no voy, no salgo de noche para no molestar a nadie, de verdad. Es complicado, pero bueno, tenemos que seguir. Y sigo contándoles que a principios de este año viajé a Asunción del Paraguay para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Comunidad Europea. En esa ocasión hablaba de cuán fácil y rápido es poner regulaciones extremas y cuán difícil es alcanzar acuerdos de libre comercio. Lo hemos vivido con Estados Unidos. Años, y hoy tenemos un TLC, ahí va, pero lo tenemos.
La política económica de los países está más inclinada al proteccionismo que a la libertad económica, porque ella implica ser competitiva, tanto productiva como fiscalmente. Y ser demagogo es bien sencillo, o populista, es agradable además, es agradable, pero no es la ruta a seguir, bajo ningún pretexto. Ese es nuestro objetivo y desde que asumimos el gobierno, por ello actuando con un espíritu integracionista, buscando nuevos socios y potenciando los actuales. Lo hacemos distinguiendo claramente las regulaciones lógicas que dan previsibilidad del proteccionismo irracional que no genera prosperidad ni desarrollo real. Estamos enfocados no solo en ser competitivos, sino en ser el complemento eficiente de la producción de los demás países. Somos un complemento, no un competidor. Se lo dije en Uruguay al presidente Lacalle y ahora a mi otro gran amigo, el presidente Orsi. Nosotros no estamos aquí para competir con ustedes, sino para complementarlos a ustedes con todo lo que ustedes pueden hacer con Panamá y desde Panamá. Fue así que trazamos un plan que incluyó varias acciones. Una de ellas fue trabajar fuertemente para salir de las listas. Cuando un país está preso de listas grises o del color que sea, no puede gozar de libertad. Empezamos saliendo de una lista injusta, que era la de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, imagínense ustedes, donde nunca debimos estar, por alguna decisión política, porque razón no había, estuvimos. También avanzamos en la ley que por unanimidad aprobamos de sustancia económica, que nos debe abrir la puerta de salida de la lista de la Unión Europea. Ojalá y Dios quiera que en la evaluación de octubre de este año, porque la verdad que no tenemos más nada que hacer, está la meta cumplida y todo indica que se puede lograr eso. Un trabajo de todos los sectores del país, a quienes les agradezco el acompañamiento y la confianza. Fue aprobada por unanimidad en la asamblea que tenemos, cosa que no pasa todas las tardes. Y que demuestra un nivel de madurez y de mucha interacción con nuestras autoridades del Ministerio de Economía, DGI, etcétera, sectores de banca, abogados internacionales, etcétera, para poder arribar a esa conclusión de unidad nacional en un aspecto que nos debe favorecer y prontamente. Otra acción, como dije, fue integrarnos al mayor bloque económico y productivo del hemisferio sur, el Mercosur. Lo conversaba con la presidenta Sheinbaum hace una semana en México y me sorprendió muchísimo el interés por Panamá de México, el interés de relanzar la relación con México, que para mí es fundamental. La revisión que vamos a empezar con el ministro, bajo el liderazgo del ministro Moltó, de la revisión, tenemos un TLC con México desde el 2017, ¿no? 15, que está ahí y hay que retomar ese hilito conductor para perfeccionarlo, ampliarlo y mejorarlo. Así como bien ella, una mujer muy interesada en Panamá, muy sencilla pero con mucha mano dura. Me sorprendió la visión de Panamá del señor Carlos Slim, a quien por primera vez vi y conversé en un ambiente distendido, familiar, en el almuerzo de los miércoles con sus hijos, y nietecitos y nietos grandes. Me tenía una página así. Ahí habían cifras de Panamá que yo no conocía. Él las tenía. Como es natural, un empresario global tiene que saber qué está pasando en el mundo. Y me animó mucho saber que hombres de esa magnitud y de esa importancia y de injerencia a nivel mundial conocen bien de las oportunidades que tenemos en Panamá y nos animan a seguir adelante haciendo lo que estamos haciendo. Eso es fundamental. Me llama también poderosamente la atención el efecto que hemos tenido en el sur.
aquella llamada que me hizo el presidente Lula días después de haber ganado la elección, invitándome a Mercosur, me abrió los ojos y me impactó personalmente y políticamente como presidente del país. Porque nosotros nunca hemos mirado para abajo. Hemos mirado hacia arriba y hacia un lado, con la deficiente y enclenque integración centroamericana que no avanza como debiera y con instituciones muy débiles y muy así. La propuesta de que Panamá sea miembro asociado del Mercosur fue acompañada por unanimidad en la Asamblea Nacional y hoy es ley de la República. ¿Por qué lo hice? No tenía que hacerlo. Es una decisión de política exterior que decido yo como presidente. Lo hice para blindarla hacia futuro. Para que no venga otro presidente y con un decreto ejecutivo la elimine. Hoy tiene una ley, bueno, pasarle por encima de la ley, pues, pero hoy hay una ley que nos permite permanecer y estar en ese foro después de mí. Luego fui a Brasil, en una visita oficial con empresarios y dirigentes gremiales. Julia estuvo conmigo allí en esa visita y pudimos ver también el interés de ese gigante suramericano, casi un continente, por no decir que lo es ya. Como presidente de todos los panameños me toca ejecutar lo que se sostenía como profesional y también como presidente de APD. La verdadera libertad económica se logra con menos burocracia, sin duda alguna. Y soy claro, no borraré con el codo de presidente lo que escribí con la mano de profesional liberal y defensor de la economía abierta. En ese sentido hemos avanzado y mucho en la digitalización del Estado, que garantiza simplificación y transparencia, más sistemas y menos gavetas, menos capacidad de interactuar entre seres, sino en línea para que todo el mundo vea lo que tú estás haciendo. Y hoy en ese gabinete logístico en Colón me sorprendió la magnitud de digitalización que ya llevamos adelante en temas logísticos, en temas marítimos, en puertos, aduanas, con un proyecto ya casi terminado de digitalización, con la zona libre de Colón, por supuesto, con el ánimo de saber qué viene, qué va, qué sale y dónde está cada contenedor de los que mueve Panamá, que no lo teníamos. Y sobre todo hacerle el tracking a ese contenedor hasta que llegue al puerto donde va. Cuando me reuní con el presidente de Países Bajos, hicimos un clic muy rápido, porque me dijo, me interesa mucho su país porque a nuestros puertos llega lo que ustedes mandan. No solamente lo bueno, sino también la droga a bordo de contenedores. Cada vez más escala. Toneladas hoy día, cuando yo era ministro de Seguridad, eran decenas de kilos, hoy son toneladas, que se ha disminuido enormemente con el sistema que tiene aduana y con el control que tiene Panamá hoy de los dos puertos más grandes del país y que han emulado los otros 3 puertos. Debo confesar que a pesar de venir de la Cámara de Comercio, Fito Fábrega y José Ramón Icaza están haciendo un gran trabajo. Aunque esto se explica porque tienen un presidente que viene a APD, lo cual facilita las cosas. Todo lo que he ido citando anteriormente no tendría sentido si no poníamos orden. En el caos nunca gana la libertad. Ganan unos pocos que juegan vivo y pierde la mayoría que se apega a las normas. Como hombre de democracia acepto el disenso, la discusión acalorada si hay que tenerla, pero no la extorsión o la presión. Ahí sí no va conmigo, del tipo que sea. Sea de grupos radicales, creo que lo he demostrado con hechos, o de grandes corporaciones contra productores pequeños de leche o de arroz, como lo demostré con la Nestlé, y como he hecho lo posible para que este país esté abastecido de arroz sin importar por la izquierda un solo quintal de arroz de ninguna parte.
y tenemos producción de arroz e inventario a pesar del Niño. Y con la posibilidad de importar, quizás si se necesita en septiembre u octubre, una porción como de 600 quintales de arroz más para estar tranquilos en lo que debería ser nuestra estación seca. En estos 2 años acomodamos los números para ordenar la macroeconomía, garantizar el grado de inversión que está garantizado, bajar el riesgo país, el déficit. Cuando Felipe Chapman me dijo, cuando estábamos en 7.2, 7.3, que íbamos para 4, yo solamente le dije, no vas a poder salir a la calle porque te van a apedrear, porque fue un proceso doloroso, dolorosísimo, en términos de gobierno, porque lo que Chapman decía que se hace, se puede hacer, y lo que decía que no, pues no se hizo. Se hizo mucho, pero con orden fiscal, que es lo importante. Ahora vamos a incentivar aún más la economía local. El gobierno, con mayor robustez y fuerza, traccionará el impulso para que el sector privado se sienta apoyado de forma concreta y contundente. Estaré remitiendo a la Asamblea un paquete de leyes que yo he llamado las leyes de la reactivación económica. Serán 3, 4 leyes vitales, entre ellas las de intereses preferenciales bien entendido y mejor manejado, para reactivar la construcción de viviendas pequeñas en el interior del país, que es donde el mercado no levantó. Haciendo un juego de factores para que tanto los que construyen como los que promueven y los que compran tengan la facilidad y el acceso a tener vivienda propia. Igualmente, estamos en el proceso de eliminar el impuesto del 2%, que también es gravoso, y otras medidas más de competencia fiscal. No es reforma fiscal para que se queden quietos, sino medidas que hay que ir ajustando para poderlo hacer. Y espero en el gabinete de 2 semanas poderlo aprobar para enviarlo directamente a la Asamblea y darle a esto la urgencia que se requiere en el país. Quiero generar las condiciones para poner recursos y apoyo para que el círculo virtuoso de mayor producción de bienes genere más empleo y estos aumenten el poder de consumo que genera más demanda de bienes y así sucesivamente. La ministra de Trabajo hará un informe muy pronto de dónde está el desempleo y nos vamos a asombrar muchísimo en positivo, porque ha bajado. Será el sector privado, acompañado y con señales claras del gobierno, que ponga a girar esta rueda. No hay dinero para planes de urgencia, ni para bonos, ni para regalo de dinero a cambio de nada. Debe ser el trabajo dentro del sector privado, generado con confianza, para que abastezca a los panameños que no lo tienen o que lo tienen de una manera informal. Recuerdo una frase de un líder suramericano que decía: el problema no es que los ricos sigan siendo ricos, el problema es que los pobres sigan siendo pobres. Y ahí es donde radica el esfuerzo o la sustentación del sacrificio que estoy haciendo como presidente con el equipo de gobierno. Y la mejor receta para que miles de panameños puedan tener dinero en sus bolsillos es generando riqueza genuina, estable, no de hoy para mañana, con inversiones, trabajo y oportunidades reales. También lo es poniendo recursos en la formación, la educación y en programas de empleo. El memorándum de entendimiento que firmó ITSE, INADE y Ministerio de la Presidencia hoy en Colón busca eso: capacitar a colonenses para que se queden trabajando en Colón, las nuevas generaciones, pero que aprendan y tengan profesiones que se necesitan en toda la gama de servicios marítimos y logísticos que se brindan ya en cantidad importante en Colón, así como acá en Panamá, pues, pero igual se hará acá en la ciudad. También lo es poniendo recursos en la formación, como dije, que me interesa mucho,
En el sector agropecuario, el 1 de septiembre lanzamos SEAGRO, una iniciativa mía que tomó un poquito el cambio de nombre, pero que lo veía cada vez que pasaba por Divisa y veía el Centro de Agricultura, la Escuela de Agricultura allí, el INA, un desperdicio. Porque esos muchachos, si bien iban a la escuela, cogían la maleta y se iban para acá, para Panamá, se venían para Panamá a ver qué pasaba, pues, a ver dónde conseguían un trabajo, y no había esa opción. Hoy quiero que con ese esfuerzo de esa institución que lleva el respaldo, por supuesto, del gobierno, de la empresa privada y de dos universidades, una la del Zamorano, que Panamá la conoce bien desde hace décadas, y la otra de Chapingo en México, que nos va a ayudar en un programa para capacitar los primeros 100 técnicos en materia agropecuaria, que va a servir y a robustecer la capacidad in situ de la gente joven que tiene relación con el campo, pero que hoy día siente que el campo les es muy lejano aunque vivan en él. Igualmente, el programa de pasantías remuneradas, para que los jóvenes puedan tener una oportunidad laboral, y estaremos avanzando en la inteligencia artificial como herramienta indispensable de la educación. Amigos y amigas, los invito a trabajar juntos, a poner los intereses del país primeros, sin renunciar a ideas, a debates o a críticas constructivas. Simplemente quiero que pongamos nuestras coincidencias siempre sobre nuestras diferencias. Si es posible, lo antes posible, valga la redundancia. Y lo que nos hace diferentes sea un motor para mejorar, para incluir y avanzar, mas nunca para estancar, frenar o detener el rumbo del país. Yo soy un convencido de que el futuro nos sonríe. Tenemos un gran futuro por delante. Pero mi gestión es finita y quiero dejar las bases sentadas para dejar un mejor país del que yo heredé, robusto, con plata, con trabajo, con visión internacional, con una política exterior rescatada. Seguiré viajando a pesar de los críticos que no entienden ni tampoco han vivido nunca lo que es ir a una reunión y viajar en la noche después de la reunión, 7 horas de vuelta, ida y 7 horas de vuelta, como me ha pasado en el sur, como me pasó en México, que llegué aquí a la 1 de la mañana, y que es cansón. Lo haré en Perú el día martes para estar presente en la toma de posesión de la presidenta Fujimori, tener con ella una reunión bilateral antes o después de que tome posesión, para poner a disposición la buena amistad que tiene Perú con Panamá, que es grande y profunda. Y luego iré a Bogotá o a donde sea a reunirme con el presidente del Espriella, que es mi vecino aquí, y que en la conversación que tuve para felicitarlo, pues ciertamente hablamos como si hubiera sido mi compañero de escuela, muy abierto como buen costeño que es y que no lo esconde. Así que les agradezco mucho, infinitamente, esta oportunidad, este gran honor. Esa placa que hoy me dan estará en un lugar privilegiado como está la de plata que me dieron cuando terminé la gestión de presidente de APEDE. Está en mi oficina privada y estará esta junta con esa placa y un montonón de fotos más que espero enviarlas al Museo de la Libertad. Se lo dije al amigo Morales, Julito Morales, porque yo no sé qué hacer con tantas fotos y tantos recortes periódicos de nuestros tiempos, y se están pudriendo, ¿no? Así que le digo, mira, yo te voy a dar todo eso, ustedes úsenlo, porque en realidad es una historia que no se conoce y no se enseña bien, y sobre todo muy claramente. Así que gracias, les deseo lo mejor, cuenten conmigo desde la Presidencia de la República en lo que pueda ayudar, e igualmente aprecio mucho el apoyo institucional de APEDE a las buenas gestiones que hemos tomado y que seguiremos tomando en beneficio de todo Panamá. Buenas noches y gracias.
Agradecemos al excelentísimo señor José Raúl Mulino Quintero, presidente de la República, por su asistencia y participación, y quien por motivos de agenda se debe retirar. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenas noches. Gracias a usted, honorable señora Maricel Cohen de Mulino, primera dama. Encantado. Muchísimas gracias. Damas y caballeros, despedimos a la pareja presidencial, quienes, por motivos de agenda, se retiran. Damas y caballeros, retomamos nuestro programa. APEDE reitera la bienvenida a la Cena Anual por la Libertad Económica 2026. Nos complace recibir a Su Excelencia Carlos Arturo Hoyos, Ministro de Relaciones Exteriores encargado, quien compartirá unas palabras de carácter personal para presentar e introducir al doctor Nicolás Albertoni. Buenas noches a todos. Yo, antes de que Alejandro pueda introducir al orador estrella del día de hoy, que no soy yo, sino nuestro querido amigo Nico, yo quería decir unas pequeñas palabras sobre Nico, la persona, antes de que Alejandro lea todos los méritos y todo el currículum impresionante que tiene Nico. Nico, como ustedes saben, fue vicecanciller de Uruguay, y la primera vez que lo conocí fue aquí en el aeropuerto de Tocumen, cuando íbamos juntos a una reunión de la hoy difunta Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, APEP. Y yo estaba yendo en el vuelo de Panamá a Quito, un brinco de 1 hora y 15 minutos, algo así. Es un vuelo que sube y baja de una vez. Y Nico venía conectando desde Montevideo. Y lo primero que pensé fue, qué delicia ser panameño. Ese viaje de Montevideo a Panamá para bajar a Ecuador estaba como oneroso. Y de ahí para adelante, con Nico cliqueamos muy rápido. Y él fue una persona fundamental para ayudarnos a nosotros, sobre todo con la parte política, en nuestro ingreso al Mercosur. Puedo decir que es una gran persona, es estudioso, es académico, pero sobre todo tiene una convicción de integración latinoamericana y de apoyo entre nuestros países que es verdaderamente admirable. Ustedes habrán visto en comunicados, cuando hablamos de política exterior o lo que sea, que hablamos de Panamá, sus aliados estratégicos y sus amigos internacionales. Y estas frases típicamente no tienen nombre, no tienen cara, sino que son más bien genéricas. Pero atrás de eso hay una realidad, y esa realidad luce como Nico, luce como amigos que han vivido estas experiencias, que tienen esa convicción de apoyarnos, que tienen un interés de que hagamos las cosas aprendiendo de experiencias o de errores pasados. Con Nico tuvimos muchos debates de la diferencia entre ser un Estado asociado y un miembro pleno del Mercosur. Digamos que las advertencias que me dio Nico me las voy a quedar para mí, pero ciertamente que su apoyo y su interés por Panamá, ha estado en Panamá un buen par de veces, para nosotros ha sido fundamental, y son amistades y alianzas como esta la que realmente mueven nuestra política exterior. Así que cuando pensamos en amigos, en socios estratégicos y le queremos poner cara, pues pónganle la cara de Nico.
Quería decir solamente esas palabras, Nico. Ahora te tenemos un pequeño obsequio de la Cancillería que te vamos a dar en un rato, pero es agradecerte por estar acá, por la amistad, por el apoyo que siempre nos has dado, y estoy seguro que en la gran carrera política que te espera, o que continúas más bien, porque ya has tenido una gran carrera política, vamos a estar trabajando siempre de la mano y aquí en Panamá sabes que tienes no uno, sino muchos amigos. Así que, Nico, bienvenido y felicidades. Muchas gracias a usted, señor ministro. Y continuando con nuestro programa, invitamos al señor Alejandro Félix de Sousa, socio de APEDE, quien tendrá el honor de presentar al doctor Nicolás Albertoni. Bueno, para que se queden tranquilos voy a leer. Creo que los algoritmos humanos están funcionando mejor que los de la inteligencia artificial porque por lo que escuché de las intervenciones que precedieron y las que vienen, muchos de los contenidos se hablan, están hilvanados. Así que vamos a empezar diciéndole que entre las muchas cosas buenas que tiene nuestro Panamá, del que me enorgullezco de ser ciudadano desde hace 22 años, hay una que no debemos dar nunca por sentada, y es que el presidente de la República venga a una casa como APEDE, comparta, como lo hizo, sus puntos de vista, nos escuche y mantenga abierto ese diálogo indispensable entre el Estado, la empresa privada y la sociedad. Y en el caso del presidente Mulino, como pudieron verlo, hay además una razón histórica y afectiva, porque fue, como bueno, lo pudimos escuchar, un valiente presidente de APEDE en unas etapas más difíciles de nuestra vida republicana. La cena anual por la libertad económica no es una cena cualquiera, es una afirmación de principios. La libertad económica, como lo escuchamos, no es solo una consigna vacía, es una forma de entender la sociedad, con instituciones fuertes, reglas claras, iniciativa privada, apertura al mundo y confianza en la capacidad creadora de las personas. Por eso el orador invitado que nos acompaña esta noche hace mucho sentido con lo que se ha venido hablando. Nicolás Albertoni viene de Uruguay, un país que desde las primeras décadas del siglo XX construyó una tradición liberal, democrática y republicana, de un tema que justo se habló: instituciones fuertes, alternancia política, respeto por la ley, educación cívica y vocación internacional. Todavía hoy esa inercia republicana coloca a Uruguay entre las democracias más avanzadas del mundo. En el índice de democracia de The Economist aparece como democracia plena en el puesto 15, por delante de países tan icónicos y referentes para nosotros como España y Francia. Y Uruguay tiene problemas también, ojo, pero su caso confirma también algo esencial, ¿no? Que las instituciones importan, que la confianza también importa, y que para los países pequeños la institucionalidad nacional y multilateral, como lo estamos viendo ahora, no es un lujo, sino una estrategia de supervivencia. Nicolás es heredero de ese Uruguay y es miembro de una generación que entiende que la libertad no se defiende solo mirando el espejo retrovisor, sino con ideas para el hoy y para el mañana, que la apertura al mundo no es una moda, sino una necesidad estratégica y que los países pequeños no pueden mirar el mundo desde la comodidad del encierro dentro de fronteras. Por eso nuestros presidentes tienen que viajar. Panamá lo sabe muy bien. Muchas veces, y en años recientes muchos más, el partido por el bienestar de nuestros compatriotas también se juega fuera de nuestras fronteras. La trayectoria de Nicolás, nuestro orador, confirma esa vocación. Nicolás es licenciado en Negocios Internacionales e Integración Económica por la Universidad Católica del Uruguay. Es PhD en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la University of Southern California, donde también obtuvo maestrías en Economía y en Política Internacional. Tiene un máster en Estudios Latinoamericanos por Georgetown University y a su vez es doctor en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina. Nico fue viceministro de Relaciones Exteriores de Uruguay durante el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou entre 2022 y 2025 y es fellow del Georgetown Americas Institute, del World Trade Institute de la Universidad de Berna en Suiza y del Harvard Kennedy School's Carl Ryan Center. El trabajo de Nico combina tres mundos: la academia, la política pública y las relaciones internacionales. Terminando esta noche, entonces, no escucharemos solamente a un vicecanciller, a un dirigente político activo o a un académico riguroso. Escucharemos a una vez joven, seria, liberal, republicana y comprometida con el futuro de nuestra región. Señoras y señores,
Los dejo con nuestro orador principal de esta Cena Anual por la Libertad Económica, Nicolás Albertoni. Hola, hola. Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad que para mí es un enorme gusto estar en este país amigo. Ya me voy a abrir y voy a hablar más abiertamente para ser más interactivo con ustedes. Primero, para mí es un honor estar en esta patria que tanto quiero. Carlos decía recién lo que nos ha traído, el acompañamiento que ha habido de este proceso que fue el ingreso de Panamá a Mercosur como miembro asociado. Pero quiero agradecer especialmente a PDE, en la voz de su presidenta, aquí está Roberto también de la Comisión de Empresas, que la verdad que es un gusto para mí que en estos espacios se esté hablando en estos términos de temas tan importantes como los que vamos a hablar, que es la geopolítica, y después también profundizar en lo que es la situación de Latinoamérica y Mercosur. Así que en ese contexto, y también agradecer la presencia de nuestra embajadora de Uruguay aquí en Panamá, es que quiero básicamente introducir esta conversación en estos minutos que vamos a tener en esta frase de hecho de Paul Ingram, un colega de Londres, que cuando le preguntaron, de hecho en un artículo que salió de poco en The Economist, que trataba de justamente entender de cómo los ejecutivos podían lidiar un mundo en crisis, él dijo una frase que me resultó muy resonante para algo que les quiero transmitir hoy, que si es solo un mensaje es esa transición en la que estamos desde un mundo de riesgo a un mundo incierto. Él decía, hoy prepararse es más útil que predecir. Venimos de un contexto internacional en el mundo, en el pasado reciente, que se basaba en el riesgo, como vamos a ver ahora, en el que predecir era la ley, era la lógica. En un mundo de la incertidumbre es mejor prepararse. Y un ejecutivo, un empresario, un tomador de decisiones, es muy difícil que hoy solo sepa de comercio, de aspectos comerciales, de marketing, acá tenemos en Roberto un experto en marketing, sino también hoy debe saber de migraciones, de medio ambiente y esa integralidad que tienen. Por eso quiero encarar esta conversación en dos enfoques. Primero, ¿en qué mundo vivimos? Y voy a tratar brevemente, si en algo podemos llamar a hacer una especie de radiografía rápida de una geopolítica incierta, y después, en el tema que me han pedido profundizar, que con mucho gusto lo haré, de Panamá y la integración latinoamericana y Mercosur. Pero es difícil llegar a este punto, el segundo, sin antes profundizar en qué mundo estamos parados. Aquí les decía, estamos transicionando en nuestros días, en nuestra actualidad, de esa lógica del riesgo a la lógica de la incertidumbre. Ya decía Nair por el 20, el riesgo se basa en posibles escenarios medibles, mientras que la incertidumbre es un riesgo desconocido. Es por eso que es muy difícil basar la toma de decisiones en las que estamos en una lógica de riesgo, que básicamente lo que nos mostraba la econometría y las finanzas, de que podía medirse a través de escenarios, a lo que es una lógica de la incertidumbre, en la que no se mide. Solo podemos prepararnos integralmente para enfrentar esos escenarios de incertidumbre. Y es por eso que me gusta hacer a veces un repaso de lo que han sido estas solamente 4 décadas, si miramos hacia atrás, en la que foco ya no están los cambios. Porque crisis ha habido, guerras ha habido a lo largo de la historia, pero lo que estamos viendo hoy en el mundo de la ciencia política, los que estén acá, es una cosa que decía Collier, que es la acumulación de coyunturas críticas. Estamos viviendo una acumulación de cambios radicales que nos hacen reflexionar más seriamente del mundo del que estamos siendo parte. Por eso, y parece una frase común, pero es importante, de que no estamos viviendo una época de cambios, sino claramente estamos ante un cambio de época. Brevemente y repaso rápido en imágenes. 89, caída del muro y todo lo que implicó. 2001, atentado de las Torres Gemelas que cambia para siempre la lógica de seguridad internacional hasta hace pocos meses atrás en Afganistán. 2008, crisis financiera global que cambia para siempre la lógica del banking. 2010, primavera árabe. Genera un cambio político monstruoso en Medio Oriente que después tiene
efectos en las migraciones. 2014, algo que a veces se pasa desapercibido, pero es la epidemia del ébola. Es el primer destello que nos dejaba el mundo del riesgo que puede tener una crisis sanitaria en un mundo altamente interconectado. En ese entonces, Naciones Unidas contabiliza la cantidad de muertes en 14.000, altamente focalizada, lo cual era una cantidad increíble de muertes. Y nadie se iba a imaginar que años después íbamos a tener lo que todos sabemos que padecimos hace algunos años atrás. 2015, crisis migratoria del Mediterráneo, la mayor crisis migratoria después de la Segunda Guerra Mundial. Y empezamos a ver la interconexión de hechos. Este hecho no es aislado. Este hecho se conecta directamente con lo que pasó con la primavera árabe. Y era porque los países del Medio Oriente generaban y estaban en crisis políticas una expulsión de alguna forma de sus ciudadanos que generó aquellas terribles imágenes que veíamos que llegaban de Europa de niños que al no llegar a las costas morían en las costas de las playas del Mediterráneo. Y 2020, esto a la vuelta de la esquina, la realidad que todos vivimos, COVID-19. Quizás es el ejemplo máximo del alto riesgo, pero también potencialidad que puede existir en la alta interconexión económica que vivimos. Última contabilización de OMS, 15 millones de muertes con COVID-19, lo que solo es comparable con números de las posguerras. Y creíamos que habíamos sido mejores personas después del COVID-19. Era un mundo que se refortalecía, una sociedad que se refortalecía, pero a los pocos años la invasión de Rusia a Ucrania y genera efectos colaterales en el resto del mundo. 2023, nueva ola de tensiones en Medio Oriente. Y así siguió la historia. 2024, rápidamente, el dato además de la foto, que es la reelección de Donald Trump, se da un hecho importante, que es el año en el que más personas van a las urnas. 4.000 millones de personas van a las urnas. En Estados Unidos, pero también en el Parlamento Europeo, lo que generó este número histórico. Y el dato no es que fueron a las urnas, es que migra la lógica política hacia un populismo, que ya no es de izquierda ni de derecha, es populismo a secas. Y después nos encontramos con este año pasado, que si los marea casi que es por gusto, porque es todo lo que hemos visto, nueva guerra comercial, recrudecimiento de Medio Oriente con foco en Gaza, bajo margen de conclusión entre Rusia y Ucrania, el nuevo frente que se genera entre Estados Unidos y Israel con Irán, un hecho que todavía no tuvo su desenlace para ver cómo termina, pero es la captura de Maduro por parte de los Estados Unidos y el incierto desenlace final de Estados Unidos tras el factor Hormuz. ¿Qué hace? Poner a este país como parte también de la conversación de los efectos colaterales. Lo que pasa en Hormuz es claramente un efecto cómo la geopolítica impacta, y vamos a ver gráficas después, en el mundo económico, en el mundo empresarial. Ayer visitaba el canal, esa visita obligada que hacemos siempre cuando visitamos Panamá, y me explicaban, obligada y querida de hacerla, y me explicaban el efecto que ha tenido en los últimos meses, el efecto Hormuz en la cantidad de nuevos barcos que están pasando por el canal y empiezan a ver que nada en este mundo, y vaya también en este país, es aislado. Entonces, ¿cómo organizar esta lógica, esta ensalada de temas que están surgiendo, por lo menos en algunas claves, para de alguna forma interactuar juntos y poder organizar estos elementos y después meternos en el foco central de Panamá y América Latina? Yo creo que hay tres variables: incertidumbre, interdependencia y complejidad. Parecen palabras grandes, pero ahora cuando le ponemos evidencia pueden pasar a tener un poco de sentido. Incertidumbre. No se pierdan acá con los detalles, pero esto es la evolución del precio del petróleo desde finales de los 80. Y un evento geopolítico que lo pudo haber impactado. Vemos desde la guerra del Golfo, la crisis en Asia, y vemos que a inicio de los 2000 ha empezado a suceder algo importante. Algo que la economía le ha llamado el efecto roller coaster en el precio del petróleo. La geopolítica impacta cada vez más en algo tan elemental como es el precio del petróleo, que impacta a quienes hoy vinieron en auto a este lugar. Nos impacta a todos. Y vemos el efecto de la geopolítica en una variable tan importante como puede ser justamente este precio. Interdependencia. Acá hay otra variable fundamental sobre la cual deberíamos reflexionar.
De nuevo, acá no importan los detalles, solo decirles que lo que tienen enfrente es un planiferio, que es la red de acuerdos comerciales en los años 90. Cada punto es un país y cada link de lo que más o menos se ve ahí era un acuerdo comercial en los 90. Fíjense lo que es en la actualidad. Este es el mundo de los acuerdos comerciales en la actualidad. Algo que se le ha llamado también en la teoría Spaghetti's Bowl, básicamente por lo que están viendo. Y si lo ponemos en orden, vemos que en los 90, en la primera gráfica, había unos escasos 40 acuerdos comerciales en el mundo. Hoy hay casi 600. Y una nota al pie de algo en lo que profundizaremos brevemente ahora, es que el 90% son zonas de libre comercio. El 10% son uniones aduaneras, es lo que quiere ser Mercosur. El mundo ha ido de alguna forma hacia mecanismos más flexibles que lo que ha utilizado Panamá. Esta es otra forma de encadenarse. Las cadenas globales de valor, que a veces los economistas yo creo que la complejizan mucho en la explicación, pero en realidad es decir que hoy ya no podemos tener solamente un Made in Panama o Made in Uruguay, y cada vez más hablamos de Made in the World. Fíjense que el 70% del comercio mundial de bienes es bienes intermedios. Yo siempre digo en mis clases que es como el botón de este traje, que por sí solo no tiene sentido de ser, solo pasa a tener sentido cuando está en el traje. El 70% del comercio de bienes son bienes que están buscando interconectarse con otro bien para tener sentido. Una colega de Georgetown, Pietra Rivoli, escribió un libro fascinante y sencillo, que es El viaje de una remera blanca por el mundo. Y muestra que una simple remera blanca, polera blanca, de manga corta, en Uruguay, puede pasar de un país como Uruguay a otro 13 países. 13 países en su fase de producción, antes de llegar a la mano del consumidor. Una simple polera blanca de manga corta puede pasar por 13 países antes de llegar al consumidor en su fase de producción. Imagínense cuánto más si hablamos, por ejemplo, del mundo automotriz. Este es otro mapa que le llamamos de calor, de dónde están interconectadas las cadenas globales de valor. Y acá hay algo básico, que algunos quienes siguen estos temas lo podrán entender, pero visto en una gráfica es sorprendente, de que las cadenas globales de valor hoy están altamente interconectadas en el norte. Y el sur queda ampliamente aislado de estas fábricas globales. Y lo que decía el presidente recién, hay una correlación, este es otro mapa de valor, en cuanto más rojo, más proteccionismo y viceversa. El sur geográfico es cada vez más proteccionista y se da esa dicotomía, esa correlación negativa de que a mayor encadenamiento, menos proteccionismo y viceversa. Y después llegamos a la complejidad, y acá me meto en la recta final de este primer punto, que es, yo creo que hay 6 ventanas cuando hablamos de geopolítica, hoy van a volver a sus casas, y quizá un hijo, un nieto puede preguntar, bueno, ¿qué aprendió de geopolítica o qué nos dejó esta charla? Yo creo que hay 6 ventanas hoy que son innegociables para un ejecutivo o incluso cualquier tomador de decisión. Que vivimos un mundo en crisis migratoria, que existen enormes desafíos ambientales que están cambiando la realidad hoy, no solo del planeta, pero sino también de las empresas en general en lo microeconómico. Desafíos de la democracia, en lo que voy a hablar brevemente ahora, porque yo creo que aquí sí hay que hacer doble clic por lo que decía hoy la presidenta, justamente de la importancia de las instituciones, nuevas habilidades tecnológicas, crisis alimentaria y los desafíos estructurales de China. Crisis migratoria, un breve dato. Hoy hay 82 millones de personas desplazadas por el mundo. Desplazadas en el sentido que son forzadas a hacerlo por situaciones políticas o incluso medioambientales. Y América Latina no es lejana a esto. El segundo flujo migratorio mundial es de Latinoamérica, que es Venezuela-Colombia. Un tercer elemento, como les decía, los desafíos de la democracia. Estamos teniendo un claro desafío de la democracia liberal hoy. Vemos acá que las democracias liberales están debilitándose. El 70% de la población hoy mundial vive en regímenes autoritarios. Y se dio un hecho histórico el año pasado, que Biden, quizá algún colega que está en el mundo de la academia y de la política siguiendo estos temas,
supo que por primera vez en 2 décadas las autocracias superaron a las democracias. Y hay una pérdida de fe en la capacidad de la democracia. Esto lo hizo Newsweek hace pocos años, que preguntó una misma pregunta en Estados Unidos, una encuesta seria, respetable. ¿Cree que su país es una democracia? Pregunta en China y en Estados Unidos. Estos fueron los datos. Esto demuestra claramente que ya no es el sistema que uno tiene. Y esto no es en contra de un gobierno, es la percepción de los ciudadanos a esa realidad. Nuevas habilidades tecnológicas, aquí podríamos hablar mucho, pero brevemente. Siempre me gusta resaltar el tiempo que tardó en llegar a 100 millones de usuarios una nueva innovación. El teléfono fijo pasó 75 años en llegar a 100 millones de usuarios. La televisión 30 años. Internet y después Facebook 4 años. WhatsApp e Instagram 3.5 y 2.5 respectivamente. Fíjense, ChatGPT. 2 meses. Esa extrema interconexión que estamos viviendo entre los ciudadanos muestra que también, como lo ha llamado McNeil y otros más, esa gran aceleración en la que estamos viviendo. Y después los desafíos estructurales. Y aquí ya sí después pasar el punto latinoamericano para concluir y dejar reflexiones abiertas. Esta era la población de China en los 90 versus la población de India. Porque en el mundo de la demografía creo que tenemos uno de los desafíos más importantes como humanidad hacia adelante. Uno espera que las demografías, los demógrafos, los que saben, sean piramidales, que haya más gente justamente trabajando que pasivos. Fíjense lo que es la proyección de China e India para 2050. Muestra el enorme desafío poblacional del principal comprador mundial. Este es un dato que surgió hace algunos años, pero en 2015 ya solo se venden más pañales de la tercera edad que para niños. Siempre que lo digo, resulta risueño, y así cortamos un poco, pero este es un dato que muestra el desafío en términos de consumo. Si en algo tan básico e inicio de la pirámide de consumo tenemos esta variable, esto va a cambiar para siempre la lógica de consumo, no solo de Asia, sino del mundo. Entonces, en medio de todos estos escenarios, tenemos una estructura geoeconómica que está cambiando. Ese multilateralismo del que se habla cada vez más pasa a ser un minilateralismo. Y este es el nuevo mapa, que a algunos quizá cuesta comprenderlos. Pero la nueva geoeconomía es de consensos reducidos. Ya no es de geografía, sino de temas económicos en los que los grupos de países deciden alinearse. Este es un ejemplo, el TISA, Trade and Investment Services Agreement. Un acuerdo que empezó siendo la excepción a la regla en el multilateralismo. Empezaron el 20% de los países que comercian este tema, el 30%, y hoy son el 70% del comercio de servicio. La excepción se volvió la regla. RCEP es un acuerdo plurilateral en el marco de China. CPTPP es un acuerdo de Transpacífico que también tiene ese conjunto de países. Y el TTIP, que es un acuerdo en suspenso. Pero fíjense que de avanzar mañana un acuerdo entre Estados Unidos y Unión Europea tendría el 40% del PBI mundial. Y aquí aparece el factor del cual venimos a profundizar, que es Mercosur. 270 millones de personas y el 50% del PIB de América Latina. Y es que aparece Panamá en este contexto internacional, pero también en la integración en la que está América Latina, que hay algunas reflexiones importantes a decir. En todo este mundo complejo, incierto en el que estamos, hoy América Latina, más allá de los desafíos que tiene, es la única región del mundo sin conflicto entre estados. Solo comparte esto con Oceanía, que sabemos que Oceanía, bastante menos países que la cantidad de países latinoamericanos. Y el Atlántico Sur es la única subregión oceánica sin un conflicto bélico. También la región en la que estamos tiene un promedio del 60% de energías renovables, el 50% de la biodiversidad del planeta y el 14% de la producción mundial de alimentos.
pero al mismo tiempo tenemos esta complejidad en la integración económica. Hay como una hiperinflación de bloques regionales que uno dirá, bueno, no está mal por sí mismo, pero uno se pregunta cuál está siendo el resultado de estos bloques regionales que surgen. Y se da esta dicotomía, que América Latina es hoy la región que menos comercia entre sí. Hemos estado anclados en un 14-15% de comercio, es decir, América Latina como destino de América Latina. Y se da otro dato también, que a veces poco se habla, pero la región es la que menos invierte en sí mismo. Estos datos varían porque depende de cómo se midan, pero hay guarismo del 12% de cuánto América Latina invierte en sí misma. Y en comercio, el 15-14% en el que hemos estado es mucho menor que África subsahariana y muchísimo menos todavía que Europa o países de Asia. Y ese es un desafío que tenemos por delante. Y aquí surge este hecho histórico en 2024. Y digo histórico por lo menos también para algunos, en los que hemos dejado horas y horas de trabajo y días para que se concrete aquel paso de Panamá accediendo a Mercosur. Ahí encontrarán, atrás de Javier a la derecha, un joven viceministro que se sonreía por todo lo contento que estaba de que su trabajo había concluido de alguna forma. Pero yo creo que esta es una nueva plataforma en la que tiene mucho sentido que Panamá se acerque y, como bien dijo el presidente, sea una muy buena excusa, en el mejor de los sentidos, para que Panamá mire hacia el sur. Estaríamos hablando en términos de proyecciones. De hecho, acá algunos estudios consultados, 295 millones de personas en su conjunto como mercado, considerando también los miembros asociados que existen en el bloque. Y hoy Mercosur, a veces poco se habla, lo que estamos en Mercosur lo sabemos, pero hacia afuera, Mercosur en su conjunto es la quinta economía mundial. Entonces esto daría diversificación de exportaciones, atracción de inversiones y una mayor densidad institucional, pero no por la negativa, sino también para generar más certidumbre de cuando Panamá mira hacia el sur y cuando el sur mira hacia Panamá. Y después una narrativa estratégica de pasar no solo a ser del canal de tránsito, sino también un nodo de integración regional que pueda tener de la mirada del sur hacia el norte Panamá como centro. Entonces esta lógica de acercarse Panamá como miembro asociado, yo no creo que solo es positiva, sino estratégica en el mediano y largo plazo. Sí digo, y aquí me permito dar una visión técnica, yo digo que es importante quedarse en esa lógica del miembro asociado, gozar en términos jurídicos, en el mejor de los sentidos, de esa noción de miembro asociado, pero no seguir profundizando el miembro pleno, que podría limitar mucho al país también en algunas acciones a futuro. Y esto va a generar que Panamá tenga más logística, más servicios. Y aquí un tema importante, que es las finanzas. Porque yo creo que acá, cuando Panamá de alguna forma empiece a darse cuenta de todo lo que tiene para ofrecerle a Mercosur en términos de dolarización de una banca sólida, es relevante. Inversiones. Y hay una idea fuerza. Panamá no compite en escala productiva, pero sí lo complementa como plataforma de servicios, capital y conectividad. Por eso yo creo que acá tenemos un enorme potencial. Y hay áreas en las que Panamá puede ganar en exportación de servicios, logística, exportación e inversiones y servicios. Hay un dato que lo preparé especialmente para esta presentación, y es que la complementariedad que hoy existe es del 30%, básicamente, en lo que Panamá exporta de lo que Mercosur importa. Y requiero acá resaltar una cosa, que no se debe imaginar Panamá ni como destino ni como origen de las exportaciones, sino como encadenamiento comercial. Punto final de mi parte, yo creo que esto hay que resaltarlo con una agenda sectorial, con una inteligencia comercial, alianzas privadas y una gobernanza que se tiene que crear en el corto plazo. Además del paso de OCDE que ustedes ya han resaltado, es importante tener el Mercosur como miembro asociado, tener CPTPP, que yo creo que es otro, el Transpacífico, y lo hemos hablado mucho con Carlos, 2 economías miembros, 15% del Producto Mundial, y el DEPA, que yo creo que es otro acuerdo en el que Panamá en el corto plazo podría profundizar. Entonces, cumpliendo, como le había dicho la presidenta, con el tiempo establecido,
terminamos y concluimos, yo creo, con esta quizá frase rioplatense, pero que el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Se mantiene con nosotros. Por favor, en el escenario invitamos a su excelencia Carlos Arturo Hoyos, ministro de Relaciones Exteriores encargado. Nico, de parte, en primer lugar, excelente charla, buenísima. Me dijiste que iba a ser buena, no sabía que iba a ser tan buena. Te queremos hacer entrega de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de unas monedas conmemorativas de los 200 años del Congreso Anfictiónico que hemos mandado a hacer para pues, la conmemoración que tuvimos este año y la gran visita a nivel regional y mundial, y como señal de tu compromiso con la integración, con el multilateralismo y como señal de aprecio de nosotros a ti. Vamos al centro del escenario para que vean. Así es. Se hace entrega de este obsequio como una muestra de aprecio y agradecimiento por su valioso apoyo a las gestiones que el país impulsa en su proceso de acercamiento al Mercosur. Medallas conmemorativas al bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá. Por favor, se mantiene con nosotros. Invitamos a la presidenta de APEDE, Julia de Santis. Y hacemos entrega también de este obsequio por acompañarnos en esta cena anual por la libertad económica. Roberto Díaz. Presidente de la Comisión de Libre Empresa, Emprendimiento y Comercio Exterior de APEDE. Hacemos el registro fotográfico. Muchísimas gracias. Felicidades. Fuerte el aplauso. Queda con ustedes Roberto Díaz. Qué lindo fue ahorita. Julia de Santis me da la mano y me dice, estoy contenta. Qué orgullo. Hace un tiempo le consulté a una expresidenta, estábamos de APEDE, Dagmar, que está aquí. Le dije, hey Dagmar, en este proyecto que vamos a trabajar, ¿qué es lo más conveniente para APEDE? Y me dijo, te equivocaste, Roberto. No es lo más conveniente a APEDE, es qué es lo más conveniente para Panamá. Nunca se me olvidó. Y por eso estamos aquí esta noche. Porque traer este tema a la mesa, el Mercosur, la inserción de Panamá en el mundo, la libertad económica, no es un ejercicio gremial, es un aporte al país. El orgullo de pertenecer. Eso es APEDE. Y esta noche ese orgullo se siente en este salón. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y gracias de manera muy especial a nuestros patrocinadores. Ustedes no compraron una mesa, apostaron por una conversación que este país necesita tener. Hace unos días el doctor Albertoni dijo algo que se me quedó grabado. Un hub del siglo XXI
no es un lugar donde pasan barcos, ni aviones, ni mercancía. Un hub de verdad es donde se conectan decisiones, inversiones, talento y estrategia. Esta noche en este salón pasó exactamente eso. Y no salió a la nada, fue un trabajo de una comisión que se preparó con rigor. Escuchamos a personas como Ricardo Partal, presidente de la Organización Mundial de las Ciudades y Plataformas Logísticas y asesor del gobierno argentino. Nos acompañó Milner Guanes, agregado político y económico de la Embajada de Paraguay, que nos trajo la voz de su país en estas negociaciones. Nos acompañó, gracias a KPMG, Norman Harris, muchas gracias, que él fue embajador de Panamá ante la OMC en Ginebra y nos habló del Mercosur con la autoridad de quien ha negociado de verdad. Y cerramos con broche de oro con nuestro vicecanciller, Carlos Arturo Hoyos, que nos acompaña el día de hoy y nos dejó un dato interesante, Carlos Arturo. Yo creo que debemos tener tatuado. Panamá es el mayor exportador de servicios per cápita de América Latina. Ahí está el activo. Ahí es donde tenemos que capitalizar y si lo siguieron bien la presentación. Y después de escuchar a Nico, el doctor Albertoni, esta noche no lo creo. Estoy seguro. Esa unión de 4 países, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, no es un bloque cerrado, es un puente. Un puente con la Unión Europea y la Unión Europea hacia acá. Y Panamá tiene todo para ese punto donde ese puente aterriza en las Américas. Pero esto no ocurre solo. Después de tanto escuchar y tanto leer sobre el Mercosur, llegué a una conclusión sencilla. Esto no se acelera sin 3 actores en la misma mesa. La empresa privada, los gremios y el gobierno. Los 3 al mismo tiempo en la misma dirección. Cuando esto pasa, habrá un antes y un después en Panamá. Así que solo me queda decir gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por creer que vale la pena defender la libre empresa. Doctor Albertoni, gracias por recordarnos que un hub se construye con decisiones. Esta noche tomamos una. Que Dios los bendiga a todos y a sus familias y que viva Panamá. Ha sido el mensaje de Roberto Díaz, presidente de la Comisión de Libre Empresa, Emprendimiento y Comercio Exterior de APEDE. Queremos nuevamente agradecer a los patrocinadores, categoría Platinum, Banco Nacional de Panamá, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco General, Pan Am Generating, Superintendencia de Bancos de Panamá, patrocinadores categoría Gold, Bay Bank, Ricardo Pérez, Deloitte. A nuestros aliados estratégicos, Cámara Panameña de la Construcción, Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y Asociación Bancaria de Panamá. Por supuesto, a nuestros aliados y socios que han hecho posible este encuentro. A disfrutar de la cena, buen apetito, será hasta la próxima, feliz noche.